En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional, glorificándose el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamando Abad, bendito y alabado, reconociendo que Jesucristo es el Rey del universo, y unidos a la iglesia, a las comunidades cristianas que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, entonando cánticos de alabanza. En este momento, en el nombre de Jesús, te invito a que juntos invoquemos la presencia viva del Espíritu Santo de Dios, que reconozcamos que con nuestra propia fuerza no podemos continuar ni hacer las cosas que el Señor nos ha encomendado. Sin embargo, quiero recordarte las palabras de Jesús a través del evangelista San Juan, capítulo 1, verso 38 y siguiente. El Señor no nos ha dejado huérfanos y podemos invocar la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de amor. Ven, dulce huésped del alma. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Ven y revolotéate, Santo Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y llena a cada familia conectada a estas plataformas y a través de los diferentes medios de comunicación. Ven, Espíritu Santo, a inundar tu presencia en nosotros, quitando de nosotros todo aquello que nos impide ver la gloria de Dios. Ven, Santo Espíritu, y glorifica tu nombre en este momento. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Cristo Jesús. Empieza a tocar, Señor. Toca los corazones. Reaviva el don de la fe, para que cada persona, cada hermano y hermana que nos escucha en el nombre de Jesús, se levante de toda prueba, de toda dificultad, y reconozca el señorío de Jesucristo, para la gloria de Dios. Adorado sea, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aleteando y estás tocando los corazones. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en su capítulo 10, en los versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino
y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le respondió: anda, haz tú lo mismo. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Agradecemos al Señor por el poder que tiene su palabra y por esta maravilla de exhortación que nos hace el Evangelio de hoy. De una manera especial, hermanos y hermanas, Jesús nos presenta lo esencial del reino de Dios a través de esta Sagrada Escritura. Lo más importante, lo más relativo. Estamos delante de una obra maestra que Jesús nos dejó y que el evangelista San Lucas recoge como una propuesta de humanidad que se hunde en la tradición de las Sagradas Escrituras. Este relato, hermanos y hermanas, nos profundiza a nosotros a que nosotros hagamos una reflexión personal en cuál de estos personajes tú y yo nos encontramos. ¿Cuáles son esas características propias nuestras como seres humanos en las cuales nuestra cotidianidad, nuestro diario vivir nos refleja relacionado a nuestra vida de fe? Cabe destacar que el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti escribía dirigiéndose a San Francisco de Asís. Era una manera de cómo el Papa darnos unos consejos donde él destaca una manera diferente de vivir, eliminando las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara el Papa que feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano como al que está lejos, como aquel que no es parte de su familia. Es una invitación con palabras sencillas y gestos esenciales a vivir en fraternidad, haciendo alusión el Papa a este santo evangelio que hemos escuchado del evangelista San Lucas. Jesucristo destaca, hermanos y hermanas, de una manera esencial qué tú y yo tenemos que hacer para adquirir la vida eterna. Y cabe que tenemos que reconocer que este jurista, este maestro de la ley, se consideraba un biblista, un hombre sabio, un erudito dentro de los sabios en la religiosidad de los judíos, y este quería poner a prueba a Jesús con esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y desde ya está mintiendo, hermanos y hermanas, porque nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nos explica San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4 versos 5 y siguiente, que heredar el reino de Dios, esto es algo de manera gratuita, se obtiene por gracia, no por méritos. Nosotros recibimos esta gracia de Dios porque ya Cristo Jesús pagó nuestras culpas y nuestros delitos en la cruz del Calvario. El hecho de que nosotros alcancemos salvación no tiene nada que ver ni con nuestras obras, ni con lo mucho o poco que hagamos. Sin embargo, aclaro que por la gracia del Espíritu Santo se nos invita a vivir en santidad, a practicar la misericordia, a vivir los sacramentos, a permanecer en un estado de gracia, porque llevando una vida de oración constante, lectura de la Biblia, confesión de fe de manera recurrente como cristianos y dando testimonios de que Cristo Jesús vive en nosotros, esto es parte del llamado de Dios en nuestras vidas. Ya esto va asumiendo un hombre o una mujer de Dios que tiene unos niveles de maduración en la fe. Esto es parte como vida de fe.
Pero sin embargo quiero destacar la pregunta que le hace el maestro de la ley a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Humanamente tú no tienes que hacer nada, porque ya Cristo Jesús pagó el precio y nos otorga la filiación divina como hijos e hijas de Dios en el sacrificio de la cruz y por la gracia del bautismo en el Espíritu Santo que hemos recibido. Sin embargo, hermanos y hermanas, esta pregunta es porque los judíos se creían superiores a los demás clanes. Y es por esto que cuando Jesús le pregunta a él, hay una connotación en esta palabra. Y prestemos atención a esta pregunta. Jesús le responde con una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el maestro de la ley, muy sabio, responde, muy certera su respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ante esta respuesta que escucha Jesús por parte del maestro de la ley, es que este hombre queda puesto en vergüenza, pero para no sentirse avergonzado, vuelve y le pregunta a Jesús como una manera de justificarse: ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí donde entra Jesús con la parábola del buen samaritano. Y aquí podemos ver, hermanos, que para los judíos la palabra prójimo hace referencia a aquellos que son miembros de su propio clan, de su propia familia, aquellas personas que están próximas a ello. Sin embargo, Jesús en esta parábola me llama mucho la atención, que nos declara ciertas manifestaciones que diariamente nosotros observamos en nuestra vida cotidiana. Jesús relaciona que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y estando en el desierto se encuentra con unos bandidos que lo agolpean, lo maltratan y lo dejan como muerto. En la actualidad se continúa observando estas malas actitudes de los hombres de hoy, donde se ha perdido el amor y ya los hombres no tienen misericordia ni compasión con las demás personas. Sin embargo, Jesús continúa redactando en la parábola que pasa un sacerdote y un levita, que lo rodean, lo miran y siguen de largo. Y quiero aclararte aquí que tal vez muchos dirán, pero como un sacerdote, un hombre de Dios y un levita, ven a un hombre tirado en el piso lleno de sangre y no le hacen nada. Según la tradición judía, estaba totalmente prohibido que un hombre de Dios se contaminara al tocar un moribundo lleno de sangre. Esto para ellos era pecado y era algo impuro. Y según su ley, tanto el sacerdote como el levita no lo estaban haciendo mal, porque estos no querían contaminarse y iban a continuar con su camino. Y el sacerdote, de manera que se entiende que se dirigía al templo. Sin embargo, Jesús, como una tercera persona, presenta en esta parábola que también por el mismo lugar pasa un samaritano. Y que el samaritano lo mira y se detiene. Aquí quiero destacarte esta parte que me llama mucho la atención. El samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Y aquí quiero destacar la palabra viaje como un sustantivo. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Y no sabemos en qué momento en nuestro peregrinar, en nuestra estadía de viaje, durante aquí, nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer un acto de fe que contriste el corazón de Dios y que actuemos como Jesús actuó. Aquí se refiere al samaritano que tuvo compasión y que se acercó al hombre que estaba herido, que lo vendó y que le echó aceite y vino. Este samaritano, que según los judíos era un pagano, porque quiero recordarte que según nos narra la historia del pueblo de Israel, en la época de los asirios, cuando estos se apoderan del pueblo de Israel, el pueblo de Samaria se unió a los paganos que se encontraban en aquella época, y estos al unirse, los clanes se encontraban relacionados, pero habían perdido la pureza, porque se habían unido a hombres que no tenían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac
y al Dios de Jacob como su Dios. Y esto iba en contra de la tradición judía. Y es por esto que para los judíos, los samaritanos de aquella época, por haberse ligado con los asirios, que eran paganos, habían perdido ser parte del pueblo de Dios. O sea, había una ruptura como hijos legítimos de Abraham. Y es por esto que Jesús les aclara que se detiene un pagano, el samaritano, se compadece del hombre tirado en el piso que estaba como muerto y le venda y le cura sus heridas. Aquí el Señor nos invita de una manera especial que todos estamos llamados a practicar la misericordia y que a nosotros el Señor nos invita para que así como este hombre que se denominaba un pagano, sin embargo, practicó la misericordia y no exclusivamente él solo, sino que también al día siguiente, cuando paga los 2 denarios para decirle al posadero que cuide de él y que si gasta algo más, él se lo pagará a su vuelta. Aquí hay una implicación, aquí hay un arrastre. Y es por esto que muchas veces hacemos alarde de que el testimonio arrastra y muchas palabras tal vez no lleguen al corazón del hombre. Pero el testimonio que arrojó este samaritano, este pagano, arrastró a este hombre, dueño de la posada, que lo involucró en este acto de misericordia. Y es a esto que está llamada la iglesia de Cristo Jesús. Y te estoy hablando a ti, hombre y mujer, que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que has creído en tu corazón que Dios lo exaltó de manera victoriosa y lo levantó de entre los muertos. Estamos llamados a practicar la misericordia sin importar la raza, la familia o la religión. Es un llamado de fe, porque el reino de Dios está entre nosotros. Dice Santa Rosa de Lima que durante todo su día practicar la misericordia para ella era servir a los enfermos de manera constante y orar por los que sufren. En la acción de practicar la misericordia nos hace parte del reino de Dios y da testimonio de nosotros de llevar una vida de fe. Hoy la palabra de Dios nos hace un llamado a que tú y yo nos detengamos, miremos a nuestro alrededor y practiquemos la misericordia, así como el buen samaritano. Bendiciones. Bienvenido nuevamente en este segmento Bajo el Manto de María, en este tu programa de Abba Padre. Y en este momento vamos a hablar sobre María y el Santo Rosario. El Santo Rosario ha sido una de las devociones más extensamente difundida entre los fieles católicos. Una devoción que tiene años y años, donde Dios a través de esta hermosa devoción está tocando miles y millones de almas. En este momento vamos a leer un poquito sobre el origen. En su forma actual, de acuerdo a la tradición, fue popularizado por Santo Domingo, el fundador de la Orden de los Padres Predicadores, para contener la herejía albigense que por entonces se estaba extendiendo por todas partes del continente europeo. Este santo divulgó esta devoción para obedecer a una revelación recibida de parte de la Santísima Virgen, a quien había acudido con el mencionado propósito en el año 1206, ya que él habría de encargarse de la propagación de esta devoción que durante muchos siglos ha producido los resultados más maravillosos entre los cristianos. Hermana y hermano que me estás acompañando en este hermoso programa de Abba Padre, aquí tenemos, hermanos, una devoción maravillosa que nuestra Madre le entrega después de este hermano, de este predicador que en un momento dado se sentía completamente impotente. Nos dice la historia que él era un hombre muy fuerte de oración, que él era un hombre de silencio, de apartarse, pero entre más muchas veces predicaba, más él veía como que no, la gente no lo hacía caso, como que esta herejía se estaba difundiendo rápidamente. Y eso fue cuando él acudió a nuestra Madre Santa. Él acude a la Santísima Virgen María. Él acude a pedirle ayuda, a pedirle que le ayude ante esta situación donde ve miles de católicos que se están saliendo de su fe,
Nosotros hemos sido bombardeados por diferentes cestas donde están apartando al católico de la doctrina y apartándonos de la fe. Esa era la gran preocupación de Santo Domingo. Él sabía que ya no era suficiente las prédicas, él necesitaba algo más. Se apartó en silencio y es donde nuestra madre le entrega esta hermosa devoción. Una devoción que a mí personalmente me ha transformado la vida. A través del Santo Rosario, el Señor ha arrebatado miles y millones de almas a Satanás. Hermanita y hermanito de Abba Padre, nuestra madre sabía que el pueblo de Dios, sus hijos, necesitaban una herramienta en ese momento. Una herramienta que nosotros podíamos usar para ayudar y orar y rezar por aquellos que están confundidos. Cuando una persona cae bajo las garras de Satanás, de cualquier secta o cualquier creencia paganas, están ciegos, están completamente ciegos y están sordos, no van a escuchar. Entonces, cuando nosotros venimos ante Dios haciendo esta hermosa devoción, no venimos solo. Porque cuando 2 o 3 se reúnen en nombre de Dios, Dios se hace presente. Entonces imagínate que mundialmente miles y millones de personas estamos en un mismo espíritu en diferentes horas del planeta rezando el Santo Rosario. Hacer una oración como el Padre Nuestro, una oración que el mismo Jesucristo la instituye. Y el Ave María, donde ocurre en la anunciación del ángel a la Santísima y la visita a Isabel. Hermana y hermano que me estás mirando, son oraciones que van trascendiendo el lugar y los países, el idioma, la nacionalidad, porque estamos en un mismo espíritu. Estamos haciendo las mismas oraciones y en la unión está la fuerza. Pero veamos también la hermosura de lo que Dios nos regala a través de lo que pasó con Santo Domingo. Él estaba con algo que lo estaba haciendo sentir impotente. Por más que predicaba, él no veía los resultados que esperaba. ¿Cuántas familias dominicanas o cuántas familias, porque ya este programa es internacional, cuántas familias alrededor del mundo están enfrentando pandemia, están enfrentando huracanes, tormentas? Y hoy escuchemos, hagamos lo mismo que Santo Domingo. Vamos a acudir a la Madre y a acudir al rezo del Santo Rosario por la humanidad. El tiempo y la hora no sabemos cuándo nos va a llegar. Pero hermanos, si nosotros escuchamos la voz de Dios que nos dice, estén despiertos, estén alerta, porque la hora y el día no se sabe. Nuestra Madre nos enseña, nos da esta hermosa devoción, una herramienta poderosa para prepararnos, hermano, para ese momento donde Dios nos lleva al cielo. Por eso yo no sé si tú lo rezas o no, pero yo te invito que empieces a rezar el Santo Rosario, que te acerque a nuestra Madre. Y cuando tú te sientes impotente, acércate a ella, porque el Señor, cuando estaba en la cruz, ya cuando iba en su último suspiro, le dijo a Juan: Juan, ahí está tu madre. Y también nos dice a nosotros: ahí está tu madre. En momentos donde tú te sientes impotente, hermano católico, acércate a la Madre y escucha que ella te pide. Ella en diferentes apariciones alrededor del mundo marianas nos está invitando, nos está llamando a rezar el Santo Rosario, porque a través del rezo del Santo Rosario vamos a poder conquistar miles y millones de almas para Cristo, empezando con nuestros familiares y las maravillosas promesas de la Virgen, que aquel que lo rece, hermano, no se perderá. Bendiciones. Fue tu hermana Leonor Batista, aquí en Inmaculada TV. Bendiciones. Bienvenidos mis hermanos a su momento de teología. En la semana pasada empezamos a hablar sobre la Santísima Virgen María. Hablamos de ella como es madre nuestra también, así como es madre de la iglesia, como es madre de Cristo, como es madre de nosotros los cristianos. Y el día de hoy quedamos de hablar sobre el culto que le damos a la Santísima Virgen María. ¿Cuál es ese culto que le damos? Entonces, antes que nada, habría que puntualizar el término de la palabra culto.
porque puede llevar a confusión y también es lo que creo que lleva más confusión a los hermanos protestantes. Como ustedes saben, la palabra culto tiene mucho significado. Por ejemplo, es cuando a una persona se le dice que es culta, ¿verdad? Alguien que es culto. Es porque en su conocimiento es erudito, es sabio. En ese término se usa la palabra culto. También cuando una persona tiene un lenguaje culto, es una persona que en su léxico, su morfología al hablar, pues se ve que tiene una destreza por los conocimientos que tiene y su lenguaje se oye así erudito. Pero también está el culto religioso, y en el culto religioso es aquel que es el conjunto de actos, oraciones, liturgia religioso que se le da a alguien o a la divinidad. ¿De acuerdo? Eso puede ser a una persona como a la divinidad. ¿Por qué digo también una persona? Porque hay culto al cuerpo. Por ejemplo, hay gente que le rinden culto al cuerpo humano, a la belleza del cuerpo humano. Hay otra gente que le rinden culto a una personalidad, a un artista, a tal. Y no es el tema de adoración, no es que adoren como a un dios, a ese artista, a ese político, a ese líder, sino que le tienen una veneración, un respeto a su persona. Y en el caso de nosotros, por eso el culto, nosotros es un culto amplio, es decir, hay un tipo de culto para los santos y los ángeles, hay un tipo de culto para la Virgen María y hay un tipo de culto para Dios. Entonces por eso quería hacer primero este desglose para que entendiéramos eso. El culto engloba todas esas prácticas religiosas, oraciones, entre las prácticas religiosas tan ayuno, tan sacrificio, tan gestos, ya sea una persona, ya sea a la divinidad. O sea, el culto engloba todo eso, un culto religioso. Y esto lo digo porque, por ejemplo, los protestantes, los hermanos, le llaman culto a su encuentro. Vamos al culto. Lo que nosotros podríamos decir, vamos a la misa, vámonos a la Eucaristía, ellos le llaman vamos al culto. Y ahí en ese momento ellos tienen todas sus prácticas religiosas. Y en base a eso, pues así la diferencia en el cual al culto que le damos a la Santísima Virgen María, que es distinta a la que se le da a los santos, que es distinta a la que se le da a Dios. Entonces, aquí empieza una división. Esta división viene de Santo Tomás. Santo Tomás habla de la dulía. Dulía es ese respeto, esa veneración que se le tiene a los santos. De acuerdo, a lo santo, a lo sagrado. La dulía. Que por eso a cada santo en particular, la gente puede pedirle, puede orarle y tener ese sentido de cercanía hacia ese santo, hacia esa santa, hacia ese ángel de la guarda, Miguel Arcángel, Gabriel. Es dulía, ese tipo de veneración. Si vamos al término de la Virgen María, bueno, antes de la Virgen María también hay algo que se creó, pero más moderno, lo que se llama la protodulía, que es como el primero en la veneración, que es la que se le da a San José. Esa veneración a San José como el primero en la veneración por encima de los demás santos. Y luego está la hiperdulía. Hiperdulía significa como la más grande veneración. Y ese es el culto que le damos a la Santísima Virgen, la veneración más grande a la Santísima Virgen, hiperdulía. Ahora bien, en el culto a Dios no es ni dulía, ni protodulía, ni hiperdulía, que son veneraciones. Ya a Dios se le da el culto de latría. Latría significa adoración. La adoración es única y exclusivamente para Dios. Y eso lo tiene claro todo católico.
Todo católico sabe que nosotros solamente adoramos a Dios. Uno es el Señor, uno y trino, y solo a Él adoramos en su misterio de la Santísima Trinidad. A ese único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo católico le rinde culto de adoración. Creo que ahí está claro. A María le damos culto de hiperduría o de la máxima veneración. No es lo mismo venerar que adorar. Ahora bien, adorar, ¿qué significado tiene adorar? Adorar es un sometimiento de la voluntad, un reconocer la total dependencia de, un postrar no solamente externamente el cuerpo, sino toda la voluntad y todo lo que soy ante Dios, como mi dueño, como mi Señor, como aquel que me creó y yo soy su criatura. Y reconozco eso, que todo lo que tengo proviene de Él. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de adoración. Y por eso esa voluntad a guardar sus mandamientos, sus normas, porque Él es Dios y mi voluntad se somete a la suya. ¿De acuerdo? Y le amo por encima de todas las cosas. Entonces la adoración es más que un sentimiento, más que yo decir con palabras te adoro, me rindo a ti. Es una disposición interna, es una convicción de quién es Dios y de quién soy yo, la criatura. Ahora bien, cuando hablamos de la veneración, es un respeto, es un cariño, es un amor por el significado que tiene esa persona dentro de la economía de la salvación. Su papel fundamental, ese papel intrínseco que tiene la Santísima Virgen, que está asociada íntima y estrechamente, como hemos hablado, a Jesucristo y a su obra redentora. Por eso a María, y como es Madre nuestra en el orden de la gracia, como ya lo explicamos, entonces que le damos este culto de hiperduría, de veneración, por encima de los demás santos y ángeles. Por eso ustedes escuchan expresiones como por encima de ti, bueno, por debajo de ti, María, todas las cosas. Por encima de ti, solo Dios. ¿De acuerdo? Entonces solo Dios está por encima de ti. Debajo de ti, todas las demás cosas. Por eso María es la reina y señora de cielos y tierra, de todo lo creado. También, ya que he hecho la diferencia entre el culto de adoración, que es solamente de Dios, y ese culto de veneración, nosotros cuando ustedes ven, no sé, lo digo por si acaso algún protestante ve este video, cuando ven que alguien se arrodilla ante un cuadro, que se arrodilla o va de rodillas hasta un ícono de María, no lo hace en plan de adoración, que ahí es que entra la confusión de muchos hermanos. A veces cuando van de rodillas es cumpliendo una promesa. Por ejemplo, le pidieron a la Santísima Virgen o a algún santo que si le concedía ese milagro, vendría de rodillas. Por poner un ejemplo, donde más vemos esto es en Fátima. En Fátima muchas personas van de rodillas porque le ponen una promesa a la Virgen. Dice, Madre, si me concedes esto, un niño, si me concedes la salud de este cáncer, de este SIDA, vendré de rodillas hasta acá a darte las gracias. Y eso es lo que hacen, o sea, no están adorando a la Santísima Virgen, están cumpliendo una promesa. O cuando se ponen de rodillas, hay posturas al orar. Cuando nosotros oramos, hay posturas que llevamos. Podemos estar sentados, de pie, podemos estar de rodillas. ¿De acuerdo? Es una postura. Ahora, la postura no significa que estoy adorando, es mi postura de oración. Estoy en una postura de oración o devoción, no de adoración. ¿De acuerdo? Ese es el sentido de eso. Porque hay una gente que puede estar en un culto donde estemos adorando al Santísimo y puede estar de rodillas, y esa persona no está necesariamente adorando al Señor.
no está adorando al Señor. Su corazón puede estar en otra cosa o simplemente lo hizo porque los demás lo hicieron. ¿De acuerdo? Eso no tiene que ver la postura externa, sino lo interno del corazón. ¿De acuerdo? Que fue lo que le expliqué de lo que es lo que diferencia la adoración de la veneración. Entonces este es el tipo de culto que rendimos en la iglesia a la Santísima Virgen. Tenemos las imágenes, que ya creo que lo he hablado otras veces, y la imagen no es porque para nosotros signifique que esa imagen es la Santísima Virgen en carne y hueso. Es simplemente una imagen que nos recuerda a Nuestra Señora, de acuerdo, a nuestra Madre. Y mediante esa imagen pedimos a la Santísima Virgen que representa esa imagen, ¿de acuerdo? No es a la imagen en cuanto tal. Hay gente que a veces cree que estamos creyendo en esa imagen en cuanto tal, de que ella la que nos concede el asunto, no. Lo que representa la imagen, lo que representa esa imagen es a quien pedimos. Y ya hemos hablado el por qué pedimos a la Virgen Santísima, por qué pedimos a los santos, cuando hablamos del tema de la comunión espiritual que hay entre todos los santos. Por eso podemos pedirle a los ángeles, podemos pedirle a la Virgen Santísima. Eso puedes buscarlo en ese video cuando hablamos sobre eso en Momentos de Teología. Pues nada, hasta aquí. Espero haber aclarado alguna de tus dudas y que si tienes más dudas, sabes que puedes escribirnos pues en los comentarios del programa y te responderemos con gusto. Bendiciones, comparte también este programa con tus seres queridos para que pueda llegar a más personas y que puedan ser bendecidos y también que puedan tener una idea clara del culto católico que tenemos, cómo veneramos a la Virgen Santísima y a los santos y cómo adoramos solamente a Dios. Bendiciones y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Tu hermano en Cristo, Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando. Yo he decidido poner mi confianza en el Señor. Porque poniendo mi confianza en otros como yo, he sufrido decepciones. Poniendo mi confianza en un empleo, poniendo mi confianza en un proyecto, he terminado mal parado. Yo hoy he decidido poner mi confianza en Cristo, que me ha demostrado que está siempre a mi lado, que me ha demostrado que en mis momentos de soledad yo no me siento vacío porque estoy lleno de Él, que me ha demostrado que yo valgo más de lo que yo pienso. Me ha demostrado que yo soy muy valioso, que yo soy muy importante para los míos y principalmente para Él. Yo he decidido poner mi confianza en Cristo porque tengo la certeza y la garantía de que Él me ama. He decidido poner mi confianza en Cristo porque mis planes son más llevaderos de su mano. Porque mi vida es más saludable cuando Él está conmigo. Yo he decidido poner mi confianza en Cristo porque puertas que yo nunca pensé que se me abrirían, Él me las abrió. Ahora yo transmito esto y quiero que tú hagas lo mismo. Pon tu confianza en el Señor para que dejes de llorar, para que venzas todos tus males. Por ejemplo, yo tenía una timidez enfermiza y mírame ahora. En radio, en televisión, en canal de YouTube, en libros. O sea, cuando Dios obra, todos nuestros talentos nacen. Hay una historia que hay que contar, pero de la mano de Jesucristo. Ya, hermano y hermana, deja de llorar y ven a los pies del Señor, porque Él te está esperando con los brazos abiertos para decirte: tú eres valioso, tú eres importante, yo te amo. Yo aprendí el sentido del te amo a los pies de Jesucristo. Hoy es un buen día para tú confiar.
Aún en tu crisis, aún en tus fracasos, aún en tu tormenta, aún en tu desierto, aún en tu caos, comienza a confiar en Él. Y usted dirá, después de un fracaso, confiar. Sí, para cuando lo vuelvas a intentar, ya tú vayas con el triunfo asegurado. Para cuando tú intentes dar otro golpe de gracia, ya tú sepas que tú vas a noquear a tu oponente. Llámese ese oponente miedo, cobardía, desempleo, crisis. Hoy yo te invito a poner tu confianza en el Señor. Cuánta gente que de no ser terminaron siendo grandes hombres y mujeres de fe. Y no te estoy hablando de gente de renombre, estoy hablando de gente común, que un día fueron a un grupo, fueron a una parroquia, fueron a un evento, fueron a un retiro, fueron a una convivencia y su vida cambió radicalmente gracias al poder y la misericordia del Señor. Jesús solamente quiere que tú le abras un poco, porque Él sabe que a nosotros nos cuesta abrirnos. Un poco, ábrete un poco y por ahí Él va a entrar. Que no te pase como la reflexión de la persona que recibe un toque de su puerta, pero no le escucha porque tiene muchos planes y proyectos en su vida. Y esa persona que estaba tocando es Jesús. Y sigue Jesús tocando y esta persona entró en una relación de noviazgo y no escuchó el toque de la puerta. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. Siguieron tocando la puerta, Jesús tocando la puerta y esta persona no la abrió porque estaba en proceso de boda y estaba en proceso de un buen empleo. Se casó y sigue Jesús tocando y estaba su esposa embarazada y estaba estudiando a la vez y tenía miles de problemas y no escuchó. Pero llegó un momento que cuando llegó la enfermedad, cuando llegó la pausa, cuando llegó el momento de aquietarse, escuchó el toque de la puerta y abrió y se sorprendió al ver a Jesús. Pero notó que las manos de Jesús estaban ensangrentadas, tenía el puño ensangrentado y se preocupó y le preguntó: Jesús, y toda esa sangre. Y Jesús le dijo: de las tantas veces que toqué la puerta de tu corazón y tú no me escuchabas. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. No esperes una enfermedad. No esperes una mala noticia. No esperes postergar tanto la gracia y abre la puerta, porque tu camino será más llevadero junto a Jesucristo, junto con lo que Jesús quiere contigo. Yo hoy he decidido seguir a Cristo. Y cuando yo decidí seguir a Cristo fue lo mejor que a mí lo mejor que me ha pasado. Yo tenía muchos planes y ¿saben qué? Eché los planes a un lado y me enfoqué en el Señor. Y Jesús me ayudó a organizarme, me ayudó a levantarme, me ayudó a animarme y me ayudó a luchar todas mis batallas. Y no tan solo luchar, vencerlas en su nombre. Y las que aún no he vencido, las voy a vencer porque tengo la mejor artillería. Tengo la confianza absoluta en que Él estará conmigo todos los días hasta el fin. Y tú, hoy, te decides a confiar en el Señor, igual que yo. Y tú, hoy, eres de los que levanta la mano y dice: yo he decidido seguir a Cristo. Y tú, hoy, te pones presente cuando mencionen tu nombre. Y tú, has decidido seguir a Cristo. Y si no, este es el momento oportuno. A través de tu pantalla, a través de tu móvil, a través de tu tableta, a través del canal de YouTube, donde quiera que tú estés viendo esta reflexión, levántale la mano al Señor y dile: presente, porque yo hoy he decidido seguir a Jesucristo. Te invito a adquirir el libro, mis hermanos, Más allá de tus posibilidades, un libro que te va a ayudar a dar la milla extra en el nombre poderoso de Jesús. Te aseguro que no te arrepentirás. Un libro que el Señor me inspiró y yo
como buen hijo obediente, escribí y para la gloria de Dios estamos obteniendo tremendo resultado de gente que se está levantando gracias a este libro. Así que está disponible en todas las librerías católicas y tiendas autorizadas. Usted y yo nos volvemos a ver más adelante y continúe con su espacio Abba Padre Internacional. Bendiciones. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, agradeciendo al Señor por este espacio de fe, a través del cual podemos llegar a tantas personas a nivel de toda Latinoamérica que escuchen la palabra de Dios que te dice constantemente: Dios te ama tal cual tú eres. Y que a través de estas diferentes experiencias de fe, al escuchar las prédicas, los momentos de cánticos, de alabanza y oración, cuéntanos lo que Jesús ha hecho por ti, por tu casa y tu familia. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, Abba Padre Internacional, y así te vas a convertir en un multiplicador del Evangelio, porque no podemos quedarnos callados. Debemos contar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Agradecemos a todos los medios de comunicación que transmiten este programa en los diferentes canales católicos, para que el poder de Dios se siga manifestando y los hermanos sean testigos de que Jesús está vivo. Hasta la próxima. Permite que
escuchar tu voz.